Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola y bienvenido. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, y solo quiero decir que me alegro de que se hayan unido a nosotros hoy. Tenemos un programa para ustedes hoy. Cuando Pedro se me acercó por primera vez y comenzó a compartir conmigo lo que había estado estudiando, debo admitir que quedé... ¿Horrorizado? ¿Paralizado? Sí, bastante desconcertado en realidad. Creo que la mayoría de los cristianos saben que en los primeros siglos después de Cristo el paganismo entró en la iglesia cristiana. Pero honestamente no tenía ni idea del grado en que la filosofía pagana corrompió el cristianismo puro y apostólico. Y he estudiado esto antes. Aún así, lo estaba. Yo estaba, sí, realmente sorprendido. Bueno, honestamente yo también lo estaba. Así que entremos en ello, pero antes de hacerlo quiero compartir solo una palabra de advertencia con nuestros oyentes. Las cosas de las que vamos a hablar hoy los sorprenderán si es la primera vez que oyes hablar de ellas. Esto no significa que no hayan ocurrido, simplemente significa que es algo diferente. Bien, puede contradecir lo que le han enseñado, lo que es la verdad, pero no significa que esté mal. Cuando alguna idea nueva contradice lo que nos han dicho, que es la verdad, es fácil descartarlo sin mirar realmente la evidencia. Es muy fácil hacer eso, pero el hecho de que sea la primera vez que escuchas una idea distinta no significa que sea incorrecta de forma predeterminada. Mi petición es que escuchen. No le estoy diciendo ni pidiendo que confíen en mi palabra. Simplemente le pido que escuchen toda la evidencia con una mente abierta y luego, bajo la guía del Espíritu de Yahuwah, tomen su propia decisión. Creo que es lo suficientemente justo. Me parece justo. Hoy en día hablas con cualquier protestante y le preguntas de dónde vienen sus creencias. ¿Qué diría? Bueno, la Biblia, por supuesto. La Escritura solo fue el grito de guerra de la Reforma protestante. La Iglesia Católica Romana siempre ha sido muy abierta sobre el peso que le da a la tradición y a los escritos de los pastores de la Iglesia. Los protestantes, por otro lado, siempre han dicho que la tradición puede estar equivocada. Vayamos a la Biblia entonces, y solo a la Biblia, en busca de la verdad. Como Pablo le escribió a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Yahuwah y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahuwah sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Así que no necesitamos que las tradiciones nos dicte la verdad. La Escritura es una guía suficiente. El problema viene en cómo se interpretan las Escrituras. Sí, de ahí es donde siempre vienen las divisiones. Un artículo sobre estadísticas cristianas, publicado en 2017, estimó que hay aproximadamente 41.000 denominaciones cristianas. Eso es mucho. Y por lo general están divididos en algún punto, por doctrinas basadas en diferentes interpretaciones propias de las Escrituras. Bueno, lo que muy pocos cristianos se dan cuenta hoy es que el cristianismo moderno en sí mismo es muy diferente al cristianismo apostólico, original, del primer siglo, y tiene que ver con cómo se interpretan las Escrituras. La teología cristiana moderna ha estado cargada e influenciada por el paganismo, especialmente los escritos del filósofo griego Platón. ¿Qué creencias en particular dirías que provienen de Platón? Específicamente el de una deidad trina. Y recuerden, amigos, estudien la evidencia antes de descartarlo, y también la idea de que los salvos vayan al cielo. ¿Eso también? Quiero decir, sé que la Trinidad proviene del paganismo antiguo, pero
¿Esta idea de ir al cielo también proviene del paganismo? Sí, y esto eran llamados los padres de la Iglesia del cristianismo, los que tomaron las escrituras y las interpretaron de una manera que era coherente con la filosofía griega, una interpretación que los apóstoles nunca pretendieron. La mayoría de los laicos no saben esto, pero esto es de conocimiento común para los eruditos bíblicos. Tengo aquí unas citas que me gustaría leer hoy. Nadie tiene que creer en mi palabra, solo escuchen las citas, luego hagan su propia investigación. La primera cita que tiene es de William Inge. Fue decano de la Catedral de San Pablo. Fue nominado en 3 ocasiones diferentes al Premio Nobel de la Literatura. También fue profesor de teología en la Universidad de Cambridge. Un hombre muy informado y educado. De hecho, leamos esa primera cita y veamos qué tenía que decir sobre la influencia de Platón en el cristianismo. Dice: el platonismo es parte de la estructura vital de la teología cristiana. Si la gente leyera a Plotino, quien trabajó para reconciliar el platonismo con las escrituras, comprenderían mejor la continuidad real entre la vieja cultura y la nueva religión, y podrían darse cuenta de la absoluta imposibilidad de eliminar el platonismo del cristianismo sin destrozar el cristianismo. Eso es increíble. Continuemos leyendo, aún no ha terminado. El Evangelio de Galilea, tal como procedía de los labios de Jesús, sin duda no se vio afectado por la filosofía griega. Pero el cristianismo primitivo desde sus inicios estuvo formado por una confluencia de ideas religiosas judías y helénicas. No es el único. ¿Has oído hablar de James Strong? ¡Claro! Escribió la famosa Concordancia de la Biblia de Strong. La siguiente cita es lo que dijo James Strong sobre la influencia de Platón en el cristianismo. Dice: hacia fines del siglo I y durante el siglo II, muchos eruditos pasaron tanto del judaísmo como del paganismo al cristianismo. Estos trajeron consigo a las escuelas cristianas de teología sus ideas y fraseología platónicas. Sí, puedo ver que eso está sucediendo. Recuerdo que en la universidad hice un curso de historia sobre el desarrollo del pensamiento occidental. Platón ocupó un lugar destacado en el plan de estudios de la clase. ¿Podrías tomarte un momento para hablar de Platón? Creo que probablemente todos han escuchado su nombre, pero ¿quién era? ¿Y en qué creía? ¿Qué se volvió tan influyente en el cristianismo y en el occidente? Platón nació en una familia rica y aristocrática en algún momento entre el 428 y 423 a.C. y murió en algún momento alrededor del 348 a 347 a.C. Entonces, definitivamente era un pagano, en cultura impregnada del paganismo. Por supuesto. De hecho, se aclamó que su propio padre, Aristón, descendía de Codrus, rey de Atenas, mientras que su madre, Perictione, provenía de una familia que era amiga cercana del famoso legislador ateniense Solón. ¿No era uno de los 7 sabios? Sí, y sus hermanos también prominentes en la política de la antigua Atenas. Muy influyente en ambos lados de la familia. Lo cual, por supuesto, tendría un impacto en su educación. El mismo Platón fue influenciado por filósofos paganos como Heráclito y los pitagóricos. Sócrates también, ¿no es así? Sí, de hecho Sócrates, junto con los pitagóricos, tuvo probablemente la mayor influencia en Platón de todos ellos. Después de la muerte de Sócrates, Platón estableció una academia que atrajo a algunas de las mentes más brillantes del momento en la filosofía, matemáticas y astronomía. Uno de los estudiantes de Sócrates fue Aristóteles, quien es famoso por derecho propio. Leí un tratado titulado La hermenéutica del sujeto en el cual el autor, Michael Foucault, decía que Platón fue uno de los fundadores de la religión occidente y de la espiritualidad occidental. Por supuesto. Lo que quiero dejar claro es que Platón estaba impregnado de pensamiento pagano. Su visión del mundo era completamente pagana. Una idea por la que Platón es especialmente conocido es una visión dualista del mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Básicamente es esta idea de que el mundo en el que vivimos es una copia imperfecta de un mundo superior donde todo, ya sea una forma real o una mera idea, existe en un estado ideal. Bueno, no sé ustedes, pero creo que mi estado actual es bastante ideal. Entonces, si le preguntara a tu esposa, ¿estaría de acuerdo contigo? Pero claro. Platón no estaría de acuerdo. Él diría que no eres más que una pálida imitación del yo ideal que existe en el mundo superior. Esta máxima forma ideal, afirmó Platón, era una fuerza impersonal que llamó el bien. Si quiere leer más sobre ello, se llama teoría de las formas.
Lo que me gustaría saber es cómo influyeron las creencias de Platón en los primeros padres de la Iglesia. Dijiste que el cristianismo moderno todavía está moldeado por Platón. Me gustaría escuchar algunos ejemplos específicos de cómo sus creencias difieren de las Escrituras. Está bien. A Heráclito de Éfeso, uno de los filósofos que influyó a Platón, se le atribuye ser la primera persona en aplicar la palabra logos, que significa palabra. A la sabiduría divina o al razonamiento, Heráclito enseñó que este logos era un poder que servía para coordinar el universo. Platón se basó en esta idea, afirmando que el logos era parte de una tríada divina que estaba formada por el bien, el logos o palabra, y a lo que él se refirió como el espíritu del mundo. ¿Te suena como algo que conoces? Sí, eso suena como lo que el cristianismo enseña sobre una deidad trina. Dios el Padre, Dios el Hijo o la palabra de Dios y Dios, el Espíritu Santo. Esta es una de las áreas de las que surgió este concepto de una divinidad tres en uno. Ahora entendamos, Platón no creía que los logotipos fueran una persona literal. En cambio lo vio como un principio guidor. Los últimos filósofos estoicos creían que el logos era el relato que gobierna todo. Aristóteles, el alumno de Platón, si recordamos, no creía todo sobre la teoría de las formas de Platón, pero también creía en una tríada. Continuemos leyendo. Esta es la escritura de Aristóteles. A ver, dice, ¿por qué? Como dicen los pitagóricos, el mundo y todo lo que hay en él está determinado por el número 3, ya que el principio, el medio, el final dan el número de un todo, y el número que dan es la tríada. Y así, habiendo tomado estos tres de la naturaleza como, por así decirlo, leyes de ella, usamos más el número 3 en la adoración de los dioses. Con el tiempo, a lo largo de varios siglos, esta tríada divina se transformó en la idea de un dios trino. Esta es el área principal en la que el cristianismo fue influenciado por Platón. Tienes que entender que los primeros padres de la Iglesia eran hombres bien educados. Muchos de ellos habían sido entrenados en la filosofía griega. Esto naturalmente influyó en su interpretación de las Escrituras. ¡Oh! Entonces lo que estás diciendo es que formaron su visión del mundo desde la perspectiva griega en lugar de la perspectiva judía. Precisamente, aunque la escritura fue escrita desde el punto de vista judío, entonces cuando llegaron estos llamados padres de la Iglesia, interpretaron las escrituras no desde la perspectiva judía, sino desde el punto de vista de su educación griega en ese tiempo. Por ejemplo, dijeron que el bueno de Platón era por supuesto Yahuwah, el logos que afirmaban era Yahushua, y el espíritu del mundo era una tercera persona repentinamente incorpórea de una divinidad mística. Entonces, la tríada divina de Platón se transformó en la trinidad del cristianismo a través de los padres de la Iglesia de educación clásica. Esto tuvo un gran impacto en todas las áreas de la fe cristiana. Oh, así fue. ¿Has oído de Edward Gibbon? Sí. ¿No fue el tipo que escribió La decadencia y caída del Imperio Romano? Sí, y escribió otro titulado La historia del cristianismo. Ahí analiza las filosofías griegas que influyeron en el cristianismo primitivo. Continuemos leyendo, esta es la escritura de Gibbon. Dice, si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros cristianos fue transformado por la Iglesia de Roma en el dogma incomprensible de la Trinidad. Muchos de los principios paganos, inventados por los egipcios e idealizados por Platón, se mantuvieron como dignos de fe. Con deísmo puro, Gibbon se refería a la religión básica de los apóstoles que creían en un Dios. Ellos, como los judíos antes que ellos, eran monoteístas puros. Vayamos a Deuteronomio 6, versículo 4. A esto se le llama Shema. Es el fundamento sobre el que se basó toda la religión judía. Y esta misma creencia también fue fundamental para el cristianismo apostólico. Oye, Israel, Yahuwah nuestro Dios, el Señor uno es. En la traducción que leíste, el verbo es una palabra proporcionada, así que leámoslo de nuevo y esta vez omite el verbo. Oye, Israel, Yahuwah nuestro Dios, un Señor. Los cristianos apostólicos, como los judíos, eran monoteístas. Adoraban a Yahuwah como el único Dios vivo y verdadero. Ciertamente no lo adoraron como tres en uno. La doctrina de la Trinidad simplemente no aparece en las Escrituras. Incluso los eruditos trinitarios lo admiten. La siguiente cita es un teólogo bautista llamado William N. Clark. Leamos lo que dice. Hablando de las Escrituras, él dice: la palabra Trinidad nunca se usa, y no hay indicios de que la idea de Trinidad haya tomado forma.
Ha sido una práctica común durante mucho tiempo de leer el Nuevo Testamento como si las ideas de una época posterior sobre este tema estuvieran en él, pero no es así. En los días de los apóstoles, la doctrina de la Trinidad aún estaba por crearse. Después del lapso de 3 o 4 siglos, se forjó una doctrina de la Trinidad. Esta doctrina histórica difería ampliamente de la sencillez de la fe primitiva. Esa es una declaración asombrosa. Antes de continuar, quiero compartir un punto con nuestros oyentes. Muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿cómo pueden decir que la doctrina de la Trinidad no aparece en las Escrituras? Pero lo hace en 1 Juan 5 versículos 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo como uno. Tiene razón. Este pasaje se señala con frecuencia como prueba de una divinidad trina, pero no es así. No aparece en ninguno de los primeros manuscritos. De hecho, no fue hasta más de 1000 años después que estos versículos se agregaron a la Biblia. Así que sí, la doctrina de una Trinidad simplemente no existe en las Escrituras. Realmente no es así. Veamos en Marcos capítulo 12 versículos 29 al 33. Aquí un escriba se acercó a Yahushua y le preguntó: ¿cuál es el mayor mandamiento de todos ellos? Esta es la respuesta de Yahushua, y lo que dijo el escriba en respuesta es muy revelador. Yahushua le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, oh Israel, Yahuwá nuestro Dios, Yahuwá es uno. Llamarás a Yahuwá tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien dicho, maestro, has dicho la verdad, porque hay un solo Dios, y no hay otro sino Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces aquí Yahushua preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Salvador cita el Shema, Deuteronomio 6:4. Entonces conocían este pasaje y no eran creyentes de una trinidad platónica. Veamos qué le dice Yahushua al escriba. Cuando Yahushua vio que respondió sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Yahuwá. Marcos 12:34. Yahushua está aquí afirmando lo que los judíos siempre habían creído, que había un solo Dios, y ese Dios era Yahuwá. Está bien, vamos a tomarnos un breve descanso. Hablemos de esto un poco más cuando regresemos. Manténgase al tanto. En camino a conocerte la luz se aclara. La especialización profesional en el estudio y la difusión de la Biblia es la más grande y esencialmente la profesión educada más antigua. En la escéptica época actual aún ocupa el primer lugar. Ninguna otra área de escolares pueden competir con los estudios relacionados con la Biblia, y la Iglesia es multiplicada a través de cada ciudad del mundo. La Biblia es el único clásico religioso que es y ha sido durante mucho tiempo accesible a casi toda la población global. Ese solo hecho es un poderoso argumento a su favor. Si hay un Eloa que ha revelado su voluntad a la humanidad en un libro, es lógico pensar que el libro sería ampliamente disponible. Ningún otro libro religioso aún comienza a competir con la Biblia en accesibilidad. Mientras que otros libros religiosos han tenido influencia por muchos años, fracasan en tal accesibilidad. Los clásicos chinos son conocidos en gran medida solo en China. Lo mismo puede decirse de la literatura védica, la cual es solo conocida por la casta sacerdotal de la India.
Por otra parte, en este tipo de libros, especialmente los Vedas, son prácticamente imposibles de traducir, ya que dependen en gran medida del humor y las palabras inventadas. Incluso el Corán pierde la mayor parte de su encanto y gran parte de su significado en la traducción. Solo la Biblia es susceptible a una clara y efectiva traducción a otros idiomas, por lo que es accesible a todos. La crítica histórica del texto de la Biblia ha producido una gran cantidad de investigación detallada que ha dado munición a aquellos que desean atacar a la Biblia y afirman que está corrupta. Pero el hecho es que la masa de la investigación demuestra una sola cosa: ningún libro de la antigüedad se ha conservado tan bien como la Biblia, cual existe en miles de manuscritos antiguos y en fragmentos manuscritos. Aquellos que critican los detalles están fallando ver el bosque de árboles, el milagro de la preservación de la Biblia. Es el único de la historia. Una serie de argumentos se puede hacer por la validez de la Biblia. La arqueología le ha demostrado correcta y otra vez. Las tablas de Ebla, Nusi y Mari han silenciado a los críticos de la Biblia en lo que se refiere al periodo patriarcal. Los avances históricos consistentemente demuestran a la Biblia infalible. El rey asirio Sargón era desconocido, excepto en la Biblia, hasta el descubrimiento de su palacio en Khorramshahr, Irak, que incluso confirmó su conquista de Shod, como se informa en Isaías 20. El cumplimiento de las profecías bíblicas se suma a la garantía del creyente. La profecía, en la que la mayoría de los demás se funda en la predicción del regreso de su cautiverio en Babilonia al fin de los 70 años, en Jeremías 29:9-12. El libro de Daniel se basa en que la profecía es notable en su predicción del curso de los acontecimientos en la época de los mismos días en que vivimos. En la Biblia, la arqueología, la historia y la profecía no son exclusivas ni centro de su mensaje. Lo más importante es que la Biblia es un libro que contiene la revelación de la voluntad de Yahuwah para la humanidad. Nos dice lo que necesitamos saber para vivir como Yahuwah quiere que lo hagamos. Las iglesias católica, ortodoxa y las cristianas de Oriente hacen la Biblia, junto con la tradición, una fuerte doctrina y práctica. Ellos afirman que la Biblia puede ser interpretada solamente por la Iglesia y requieren que las personas estén conformes con la lectura que la Iglesia da de la Biblia. Históricamente se ha basado en gran medida en las escrituras alegóricas, que por supuesto nadie podría hacerlo, a menos que la Iglesia los guíe. Pero cualquiera que lea la Biblia puede ver que se trata de un libro rectamente claro, cual puede ser entendido en su mayor parte por cualquier persona con una educación escolar primaria. Un principio central del protestantismo ha sido el de rechazar la tradición y aceptar solo la Biblia como la fuente de la doctrina y la práctica. Pero el protestantismo se detuvo en mera forma de algunos de los excesos más evidentes de la cristiandad. Aún contiene muchas enseñanzas no bíblicas, basadas en tradiciones humanas, tales como el culto del dominical y las fiestas anuales de la Iglesia, las creencias en la Trinidad y la creencia en la expiación término en la cruz. Todas estas creencias tienen paralelismos notables en el paganismo antiguo, y se puede comprobar por la Biblia solo forzando los textos. El fracaso protestante en usar la Biblia solamente y de rechazar los elementos paganos en la Iglesia ha dado lugar a la confusión en el cristianismo de hoy. ¿Quién hubiera pensado que Platón de todas las personas tendría un impacto tan duradero en la percepción cristiana de Yahuwah? No tan solo de Yahuwah, también de Yahushua. Sí, la visión de Platón sobre la tríada divina y el Logos sentó las bases a partir de las cuales los padres de la Iglesia extrapolaron para formar una divinidad trina, pero también influyó en cómo los cristianos hasta el día de hoy ven la naturaleza de Cristo. ¿Cómo así? Platón creía que cada alma no solo es eterna, sino que también era preexistente antes de encarnarse. No solo estás hablando de Yahushua aquí. No. Platón creía que todo el mundo existía antes de encarnarse al nacer. Esta creencia es directamente responsable de la creencia generalizada en la cristiandad de que Yahushua era preexistente. Los padres de la Iglesia eran lo que llamamos helenizados, lo que significa que su pensamiento, su educación, fueron moldados por la filosofía griega. Entonces, al leer los relatos de los evangelios,
superpusieron este sistema de creencias a lo que estaban leyendo. Ahí es donde obtenemos esta idea de que Yahushua se encarnó en el vientre de María después de haber tenido una vida preexistente en el cielo. Pero los hebreos no creían en la preexistencia del alma. No, por supuesto que no. Cada alma nacida a este mundo es linaje del Adán caído. En cambio, ellos creían y puedes encontrar esto a lo largo de las Escrituras, en la preexistencia de un plan divino a través del conocimiento previo de Yahuwah. Una gran diferencia. Lo es, y la Escritura no enseña que Yahushua existió antes de ser concebido en el vientre de María. Si cree que sí, es porque la interpretación de las Escrituras que le enseñaron fue la interpretación desarrollada por estos primeros padres de la Iglesia, cuyo pensamiento fue moldeado por Platón. Todo lo que la Escritura enseña es que Yahuwah supo de antemano acerca de nosotros y es parte de su plan. Eso es todo. Vaya al Salmo 139, versículos 15 y 16. Este es solo uno de los muchos casos en los que la Biblia se refiere al conocimiento previo de Yahuwah. Dice: mi marco no te fue oculto cuando fui hecho en secreto, y hábilmente labrado en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia aún sin formar, y en tu libro estaban todos escritos, los días formados para mí cuando todavía no había ninguno de ellos. Otra forma en que la Biblia se refiere a este conocimiento previo es diciendo que algo estaba en la mente de Yahuwah desde la fundación del mundo. Es en este sentido que el Nuevo Testamento se refiere a Yahushua. Bajo la influencia de las ideas platónicas, los padres de la Iglesia afirmaron que Yahushua existía literalmente en el cielo antes de su nacimiento. Pero el punto de vista israelita era que él existía solo en el plan de Yahuwah desde la fundación del mundo. Veamos en 1 Pedro capítulo 1 y leamos el versículo 20. En este contexto se habla de Cristo como un cordero sin defecto y sin mancha. Él ciertamente fue preordenado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos. Ahora pasemos al segundo capítulo de Hechos y leamos los versículos 22 al 23. Este es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, que dice: Varones de Israel, oíd estas palabras. Yahushua de Nazaret, un hombre que Yahuwah os testificó por milagros, prodigios y señales que Yahuwah hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros también sabéis. Él siendo entregado por el propósito determinado y presciencia de Yahuwah, tú lo tomaste por manos de impios, lo crucificaste y lo mataste. Pedro podría haber dicho que Yahushua había existido en el cielo antes de ser encarnado en carne humana. Ciertamente tenía el vocabulario para hacerlo, pero esta idea de una preexistencia seguida de una encarnación proviene de Platón. La teología de Pedro fue influenciada por los profetas del Antiguo Testamento, no por Platón. Vayamos a Jeremías 1 y leamos los versículos 4 y 5. Dice: entonces vino a mí la palabra de Yahuwah diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta es la teología hebrea, no la teología pagana, y las palabras dichas a Jeremías tienen una aplicación secundaria a Yahushua. Echemos un vistazo ahora a los padres de la Iglesia. Es una locura pensar que la filosofía pagana podría tener tal impacto en la Iglesia primitiva. Pero lo hizo. Pasemos a la página siguiente. Esa primera cita es del renombrado historiador de la Iglesia, Philip Schacht. Continuemos leyendo lo que tiene que decir sobre la perversión platónica del cristianismo. Dice: muchos de los primeros cristianos encontraron atracciones peculiares en las doctrinas de Platón y las emplearon como armas para la defensa y extensión del cristianismo, o moldearon las verdades del cristianismo en un molde platónico. Las doctrinas del Logos y de la Trinidad recibieron su forma de los padres griegos, quienes, si no se formaron en las escuelas, fueron muy influenciados directamente por la filosofía platónica, particularmente en su forma judeo-alejandrina. No se puede negar por errores y corrupciones se infiltraron en la Iglesia de esta fuente. Entre los más ilustres de los padres que fueron más o menos platónicos, se puede nombrar Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo, Ireneo, Hipólito, Clemente de Alejandría, Orígenes, Minutis Félix, Eusebio, Metodio, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y San Agustín. Es una gran lista. En la entrada de Atenágoras de Atenas, la Enciclopedia Británica dice: su teología está fuertemente teñida con el platonismo, mientras que la Enciclopedia Americana dice: Atenágoras frecuentemente combinaba las creencias de los poetas y filósofos griegos, particularmente Platón, con las doctrinas del cristianismo.
Ahora echemos un vistazo a lo que dijeron algunos de los mismos padres de la Iglesia. Esto es de Agustín de Hiponia. Dice: la expresión de Platón, la más pura y brillante de toda la filosofía, esparció en las nubes del error. Si no lo supiera mejor, pensaría que hablaba de las Escrituras. En su libro La pasión de la mente occidental, Richard Zarnas escribió: fue la formulación de Agustín del platonismo cristiano la que impregnaría virtualmente todo el pensamiento cristiano medieval en el occidente. Tan entusiasta fue la integración cristiana del espíritu griego que Sócrates y Platón fueron considerados con frecuencia santos precristianos de la inspiración divina. ¿En serio? No es de sorprenderse las discordias entre los presuntos cristianos de hoy. Se han llegado a hacer de los más bajos y soberbios. Se ha hecho de los principios y de las ordenanzas del Altísimo, y sus verdades una burla en su majestuosa presencia. En la revista de religión, Albert Audler escribió que Platón ocupa un lugar crucial en lo que se llama la helenización del cristianismo. Generalmente se reconoce que Clemente llegó tan lejos como lo hizo cualquier cristiano ortodoxo de la apropiación y uso de conceptos filosóficos y éticos helenísticos para la expresión de su fe cristiana. Platón era su filósofo favorito. El problema era que en lugar de dejar de lado la filosofía pagana cuando se reveló la verdad, integraron la filosofía pagana en la teología cristiana, y es por eso que está en el cristianismo hasta el día de hoy. Exacto. ¿Cuál es el siguiente nombre en tu lista? Gregorio de Nisa fue un obispo del siglo IV que fue influyente en el desarrollo de la doctrina de una divinidad trina en el Concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. El Gran Catecismo describió la obra salvadora de Cristo en el lenguaje de las formas platónicas. Interesante. Esta cita es de la filosofía de los padres de la Iglesia de Harry Wolfson. Está hablando del compromiso que se necesitaba cuando Gregorio trató de armonizar la filosofía griega con el monoteísmo israelita. Dice: es una solución para armonización, un intento de combinar, como lo caracteriza Gregorio de Nisa, el monoteísmo de los judíos y el politeísmo de los griegos. El método de armonización utilizado por ellos fue diluir el monoteísmo judío como una concesión a la filosofía griega. Hablando de una corrupción del cristianismo apostólico, no se engaña a sí mismo, fue corrupción simple y llanamente. Al interpretar las escrituras desde la perspectiva de un filósofo pagano, se pierde el significado y la intención original de la Biblia. Esto llegó a ser tan omnipresente que muchos de los padres de la Iglesia enseñaron que un creyente podía realmente crecer en el conocimiento de Yahuwah a través del estudio de la filosofía griega. Eso es exactamente lo contrario de lo que dijo Pablo. Creo que está en 1 Corintios 1, 20-23. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? Yahuwah ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Yahuwah donde él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Yahuwah en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Entonces no es una manera de aprender de Yahuwah. De hecho, Pablo advirtió contra la filosofía pagana. Leamos Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo fue el mejor educado de los apóstoles. Sabía que la filosofía pagana solo corrompería la fe naciente y advirtió contra ella. Desafortunadamente, cuando los padres de la Iglesia fusionaron la teología cristiana con la filosofía pagana, desarrollaron la creencia de una divinidad trina, que se opone diametralmente al monoteísmo puro de las Escrituras. Leamos la siguiente cita. Es del erudito del Antiguo Testamento, Norman Smythe, que dijo: Él dijo: nuestra posición es que la reinterpretación de la teología bíblica en términos de las ideas de los filósofos griegos se ha extendido a lo largo de los siglos y ha sabido destructiva en todas partes para la esencia de la fe cristiana. El cristianismo mismo ha tenido que sufrir de una traducción de los profetas a Platón. No debemos estar atados a los incrédulos. Recordemos la amonestación de Pablo en 2 Corintios 6, 14, 15. Ah, sí. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia e iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué recuerdo tiene el templo de Yahuwah con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Debemos ir a las Escrituras, no a la filosofía pagana para nuestra teología. Judea incluso pudo verlo comenzar a infiltrarse en su día. Leamos Judas 1, 3, 4. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros cerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados por esta condenación, impios que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Yahushua. Los apóstoles eran monoteístas, no trinitarios. Pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Yahushua, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿a quién vas a creer? ¿A los padres de la Iglesia corrompidos por la filosofía pagana o a la Biblia? Incluso Cristo dijo que había un solo Dios. En Juan 17, versículo 3, oró: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero». Anteriormente dijiste que la filosofía platónica incluso dio forma a la visión de los cielos del cristianismo. ¿Podrías hablar más de eso? Claro, la mayoría de los cristianos hoy ven el cielo como un lugar etéreo, donde los espíritus incorpóreos pasan la eternidad mirando a Yahuwah. Esto nuevamente proviene de Platón. ¿Recuerdan su idea de que el mundo físico no es más que un reflejo inferior del ideal perfecto? Bueno, el cielo para Platón entonces era escapar del mundo físico y material que él veía como imperfecto. Creía que el alma humana estaba atrapada dentro de un cuerpo físico. Eso mismo está en contradicción con la Biblia, que dice que cuando el aliento de Yahuwah entró en el cuerpo de Adán, el hombre se convirtió en alma viviente en la combinación de estos los dos. Pero para Platón el cuerpo era como la prisión del alma. La salvación entonces era escapar del reino físico e ir al reino espiritual. Esa creencia es en realidad la base de la frase de Platón, soma sema, que significa que el cuerpo es una prisión o incluso una tumba para el alma. Los creyentes incluso hablan de los cuerpos espirituales que esperan recibir, pero las descripciones bíblicas de la recompensa que espera a los justos es en realidad una restauración física de la tierra y de nuestros cuerpos físicos. Sí, la restauración de la vida renovada en la tierra es la esperanza del cristiano. Es el tema principal a lo largo de las Escrituras, en la caída. ¿Qué hizo Yahuwah además de expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén? Es el tema principal a lo largo de las Escrituras. En la caída Yahuwah hizo que además de expulsar a Adán y Eva del jardín de Edén. ¿Maldijo el suelo? Exacto. Y la recompensa de los justos será que la maldición sea quitada, viviendo por toda la eternidad en una tierra recreada, en la presencia del Padre y del Cordero. Veamos Romanos 8, versículos 18 al 23. Nadie pone este concepto en palabras como Pablo. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada con nosotros. Porque la ferviente expectativa de la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Yahuwah. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Yahuwah. Porque sabemos que toda la creación gime y trabaja aún con dolores de parto hasta ahora. No solo eso, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Suena eso como una recompensa mística en algún reino etéreo con cuerpos espirituales? Ni siquiera un poquito. En la creación Yahuwah pronunció la tierra y todo lo que hay en ella como bueno. Sus mismas palabras contienen el poder de hacer lo que él dice, por lo que el mundo físico y material era realmente bueno cuando él dijo que era así. Esto está en contradicción directa con la ideología platónica. Se prometió al Mesías que redimiera a la humanidad. Su misión, como lo explica Juan el Amado en 1 Juan 3:8, era destruir o deshacer las obras del diablo. De vuelta a los padres de la Iglesia, San Agustín es uno de los más conocidos de estos primeros líderes. Hay una cita del autor Benedicto Viviano que me gustaría que leáis y que explica esto. Solo necesitamos notar que Agustín fue fuertemente influenciado por la filosofía neoplatónica. Esta filosofía era altamente espiritual y de otro mundo, centrada en el uno y lo eterno, tratando lo material y lo históricamente contingente como etapas inferiores
en el ascenso del alma a la unión con el Uno. Una vez más, una recompensa espiritual en un plano etéreo no es la recompensa prometida de las Escrituras. Para terminar, leamos la descripción de la recompensa prometida en Revelaciones 21, 1-4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y no había más mar. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de los cielos de Yahuá, preparada como una novia adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Yahuá está con los hombres, y él morará con ellos y serán su pueblo. Y Yahuá mismo estará con ellos y será su Dios. Y Yahuá enjuagará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni habrá más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Nutrición para la mente y conciencia. Antes de principios del siglo XX, cada vez que la gente se refería al sábado, generalmente no se refería al séptimo día de sábado bíblico. En cambio, cuando hablaban del sábado, la mayoría de los cristianos hablaban del domingo. Las referencias al domingo, como el sabbat, se pueden encontrar con frecuencia en los escritos de la época. No hubo confusión sobre para qué era el domingo. Los negocios cerraron, y al menos en los países cristianos todos apartaron el domingo como el día de la adoración. Hoy las cosas son distintas. La mayoría de los cristianos de hoy insisten en que el día en sí no importa, ya que dicen adorar todos los días y simplemente celebran la resurrección en los domingos. Es cierto que los creyentes deben adorar todos los días, pero celebrar la resurrección en los domingos no es lo mismo que trabajar 6 días y apartar el séptimo como el día de descanso según el cuarto mandamiento perpetuo. La mayoría de los que celebran en los domingos pasan el resto del día en actividades de ocio con amigos y familiares, o se ponen al día con las compras o el trabajo en casa. No dejan de lado su trabajo para honrar al Creador y pasar tiempo exclusivamente con Él. La verdad es que el día exacto sí importa, y Satanás lo sabe. Las bendiciones especiales están reservadas para aquellos que dejan de lado sus asuntos del día a día y pasan tiempo con su Creador. ¿De dónde viene la pregunta de hoy, Luis? Es de Hawke's Bay y Janet de Rotorua, Nueva Zelanda. Tienen una gran pregunta para nosotros. Ella dice: Estimado Pedro y Luis, parece que cuanto mayor me hago, más lucho con la ansiedad. Me despierto a las 2 o 3 de la mañana y ya no puedo volver a dormirme, preocupada por mis hijos y mayores. Mi trabajo, la salud de mis padres, ancianos y del estado del mundo en estos tiempos no ayuda para nada. ¿Tiene alguna palabra de sabiduría que pueda ayudarme? Bueno, primero déjame decirte que lo entiendo. Creo que hay 2 razones por las que a medida que envejecemos sufrimos más ansiedad. La primera es simplemente la experiencia de la vida. Hemos visto suceder desastres. Hemos experimentado desastres sucediendo. Cuando somos jóvenes, es fácil ver los desastres como algo que le sucede a otra persona. Pero obtienes más experiencia en la vida y te das cuenta de que los desastres pueden sucederle a cualquiera en cualquier momento. Y eso es personal. Cuando se detiene y mira a su alrededor, cuando ve lo que está sucediendo en el mundo de hoy, hay aún más de qué preocuparse. La ansiedad se define como la apresión por las incertidumbres futuras. Ninguno de nosotros puede adivinar el futuro entonces. ¿Qué hacemos con la ansiedad?
Puede que no sepamos lo que traerá el futuro, pero sabemos quién controla el futuro, y ese es nuestro amoroso Padre Celestial. En Isaías 26, versículo 3, el texto contiene la clave de cómo manejar la ansiedad. Dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía. Cuando adquirimos el hábito de confiar en nuestro Padre Celestial, los temores y ansiedades que nos acosan a medida que envejecemos se desvanecerán cuando recordemos quién tiene el control. Continuemos con el versículo 4. Confía en Yahuwá para siempre, porque en Yahuwá hay fuerza eterna. Leamos Jeremías 29, versículo 11. Es cuando recordamos que el Todopoderoso es un Padre tierno y amoroso, que podemos confiar con seguridad en sus sabios planes para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que pienso hacia ti, dice Yahuwá, pensamientos de paz y no de maldad, para darte un final esperado. Los planes del Padre para con nosotros son para nuestro bien. Incluso cuando las cosas parecen estar cayendo alrededor de nuestros oídos, podemos confiar en el amor y la compasión de nuestro Padre Celestial. Quiere hacernos felices. Él solo permite lo que se puede usar para nuestro bien eterno, y cuando sufrimos, Él sufre. Y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Dijiste que había una segunda razón por la que sufrimos de ansiedad. ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, recientemente leí un libro de un médico que se especializaba en alergias, el Dr. William Walsh. El libro se tituló Cómo me recuperé de la demencia. El título lo hace sonar como una memoria, pero no lo es. En sus muchas décadas como médico especializado en el tratamiento de las alergias, Dr. Walsh descubrió ciertas sustancias químicas que a menudo se encuentran de forma natural en los alimentos, así como también se han agregado a los alimentos, que tienen el efecto de mantenernos despiertos por la noche a medida que envejecemos. Cuando somos jóvenes, la mayoría de las personas no se ven tan afectadas con estos productos químicos. Así es, lo que descubrió el Dr. Walsh fue que al eliminar o limitar estrictamente estos químicos en nuestra dieta, ayuda a las personas a dormir toda la noche y disminuye la confusión mental. Y para él, en realidad, revirtió el desarrollo de la demencia. Por lo tanto, hay muchos beneficios para la salud si se lleva una dieta cuidadosa. ¿Cuáles fueron los productos químicos? El glutamato monosódico era uno. En realidad, el glutamato monosódico se encuentra naturalmente en muchos alimentos, pero también se agrega como potenciador del sabor. Azúcares refinados, no solo el azúcar blanco, gluten, lactosa. ¿Qué más? Hay uno que me sorprendió, fue el de los ácidos cítricos. Descubrió que limitarlos o eliminarlos de la dieta tenía beneficios en el manejo de enfermedades relacionadas con los nervios, como la enfermedad de Huntington, la ELA, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple e incluso las migrañas y la confusión mental. Es bueno saberlo. Creo que es parte de nuestra responsabilidad como cristianos llevar una dieta saludable para que los templos de nuestro cuerpo puedan ser los habitáculos adecuados para el espíritu de Yahuwá. Es sorprendente que eliminar estos químicos de la dieta también mejora el insomnio y la ansiedad nocturna. Esperamos que esta información ayude, estimada Janet, y gracias por escribirnos. Tomaremos un breve descanso. Los dejamos con Laura Martínez con la promesa diaria de hoy. Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. Joshua Reyes es escritor y columnista cristiano. Mientras era un estudiante de Derecho pobre y joven, le dieron una multa de $50 por conducir con una licencia vencida. El oficial de policía le dijo que si obtenía una nueva licencia en 2 días no tendría que pagar la multa. $50 era mucho más de lo que Joshua podía pagar. Así que fue al departamento de vehículos para renovar su licencia de conducir. Después de esperar 1 hora y media para que lo atendieran, llegó al mostrador, se tomó la foto y llenó el papeleo. «Pague $22», le dijo el empleado. «¿22?», exclamó Joshua. «Pensé que solo eran 17». «Lo fue», dijo el empleado, «ahora son 22». El problema era que Joshua
no tenía $22, le faltaban $5. El empleado accedió a retener su solicitud mientras él corría hacia su auto para buscar algunas monedas. Buscando debajo de los asientos y en la guantera, Yashua pudo obtener $1,24. Todavía faltan $3,76. Yashua se sintió desesperado. No tenía $3,76 y ciertamente no tenía $50 para pagar la multa si no renovaba su licencia. Desesperado, oró a Yahweh. «Padre», dijo, «¿podrías darme $4? ¿Podrías simplemente hacer que aparezca en alguna parte?» Saliendo de su coche, miró alrededor en el suelo esperando encontrar otras monedas. Nada, tenía que volver a entrar y decirle al empleado que no podía pagar su licencia. En ese momento una mujer de cabello castaño, en una camiseta azul, se acercó y estacionó. La mujer salió e inmediatamente se acercó a Yashua. Mirándolo directamente a los ojos le preguntó: «¿Necesitas algo?». Yashua se sorprendió. Tartamudeando un poco dijo: sí. Ah, sí. Quiero decir, en realidad necesito $4. Trató de explicar la situación, pero antes de que hubiera terminado, la mujer había sacado el dinero de su billetera y lo puso en su mano. Al pensar en ese día, Yashua dijo: «Hasta el día de hoy me asombra que la dama se me acercara con tanta valentía en el estacionamiento. Aunque ella no escuchó directamente mi oración a Yahweh, él debió haber compartido de alguna manera mi solicitud con ella, y afortunadamente ella estaba escuchando, lo suficientemente atenta como para escuchar su preocupación por mi necesidad. Si ella fuera como muchos de nosotros, pudo haber ignorado esa sugerencia de Yahweh. Queremos cambiar el mundo, demostrar cuán grande es nuestro Dios, cuán grandes son sus planes, pero incluso una pequeña tarea es grande si es su voluntad. Oré por $4 y Yahweh usó una dama aparentemente al azar para proveer, pero a través de su obediencia, él proporcionó más que unos billetes. Me mostró cuánto me ama, que me preocupa por los detalles de mi vida y me envía personas para satisfacer incluso mis necesidades más básicas. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7 nos dice: «En mi angustia invoqué a Yahweh y aclamé a mi Eloa. Oyó mi voz desde su templo, y mi clamor entró en sus oídos. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas». Debo decir, Pedro, que el tema de hoy es impactante. Cuanto más se restaure la verdad, más oportunidades tendremos de ver cómo Satanás ha encubierto la verdad. Es fácil pensar que ya no podemos sorprendernos, pero luego aparece un tema como el de hoy y nos damos cuenta de que todavía puede chocarnos el grado en que el cristianismo moderno se ha desviado del cristianismo apostólico puro. Me recuerdan las palabras del Salvador en Lucas 18, versículo 8, donde preguntó: «¿Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra?». Encontrará la fe. Pero ¿cuántos de los que dicen ser creyentes, cuántos de los que toman el nombre de Cristo y se llaman a sí mismos cristianos, tendrán una fe pura, una fe apostólica, no corrompida por el paganismo, por el humanismo, por el darwinismo, por todas las formas multitudinarias que el diablo ha buscado para llevar a la gente por mal camino durante los últimos 2 milenios? Bueno, no muchos. Y eso me lleva al punto sobre el que quiero concluir, amigos. Sigan estudiando. No asuma que toda la verdad ha sido revelada o que sabe toda la verdad. Satanás ha pasado los últimos 6.000 años corrompiendo, torciendo y enterrando la verdad. Asumir que conocemos toda la verdad necesaria para ser salvos es cerrar nuestra mente a las nuevas verdades que el cielo está derramando. Creo que por eso, en Revelaciones 18, versículos 4 y 5, se llama a los creyentes a salir de Babilonia. Leo de la Biblia de Ginebra, la Biblia de los reformadores protestantes. Dice: «Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados subieron al cielo y Yahweh se ha acordado de sus iniquidades». La traducción típica de salid es una invitación, pero aquí es en realidad una orden. Vete, huye. Todas las religiones organizadas tienen su verdad entrelazada con el error. Sí, pero más que eso, todas las religiones organizadas, todas las denominaciones cristianas, tienen credos y conjuntos de creencias únicos. Es lo que los distingue de otras denominaciones y religiones. Para ser miembro de esa religión o denominación en particular, debe adherirse a ese conjunto de creencias. Eso es cierto,
El problema es que con un credo viene la mentalidad de que todos los demás están equivocados y solo su denominación tiene razón. Esto tendrá el efecto de cerrar la mente a nuevas verdades. Es posible que su organización tenga mucha verdad, pero ¿y si Yahuwah quiere traerte más luz? ¿La rechazarás porque contradice el credo de tu denominación, la teología de su religión? Ese es el peligro que conlleva alinearnos con organizaciones religiosas. Tan pronto como nos unimos a una iglesia en particular, tendemos a dejar que el pastor o sacerdote nos diga en qué creer y dejamos de estudiar por nosotros mismos. No podemos hacer eso. Estamos demasiado cerca del fin para asumir que lo sabemos todo o dejar que otros piensen por nosotros. Los líderes religiosos pueden ser los secuaces más eficientes de Satanás. Veamos a Joel 2 y leamos el versículo 23. Dice: Alegraos, pues, hijos de Sión, y regocijaos en Yahuwah, vuestro Eloá, porque Él os ha dado la lluvia temprana con moderación, y hará descender para vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía en el primer mes. La Escritura se interpreta a sí misma. Sabemos por otras partes de las Escrituras que la lluvia es un símbolo de doctrina. Entonces los discípulos y apóstoles recibieron la lluvia temprana. Ha llegado el momento de la lluvia tardía. Esto es un aumento de pura doctrina. No lo sabrás si no estudias por ti mismo. No hay nada en la vida que sea tan satisfactorio como descubrir nuevas verdades de la palabra de Yahuwah. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. El tiempo es corto y no hay tiempo para vacilar con los pecados y ciertamente no hay tiempo para conformarse con una teología que ha sido corrompida por el error. Si le pides a Yahuwah que te lleve a toda la verdad, lo hará. Él lo prometió. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.